Controversias mormonas. Hola mis estimados amigos oyentes, mis hermanos en esta aventura. Bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Este es el episodio número 37 y hoy vamos a tratar o hablar acerca del último vídeo que grabó o publicó Benji en su noche de hogar. Él lo tituló Los milagros que no conocías y yo lo he titulado Los milagros viven. Viven los milagros. Bien, vamos a ver 5 milagros. Cada uno voy a intentar explicarlos lo mejor posible, pero siempre desde el muro, desde este lado del muro, no del muro de la corporación. Y digo esto y quiero especificar esto porque yo no intento ir contra la fe ni las creencias de nadie. Simplemente intento ver y saber que muchas veces no hay tal milagros sino casualidades. Bien, vamos a ver, ya digo, 5 milagros y vamos a comenzar con el primero. El que vais a oír hablar, solo en audio, las imágenes, veréis imágenes de los templos, pero el que vais a oír hablar es Benji, y como siempre yo pongo la foto de Benji para que sepáis que habla él. Bien, pues vamos con el primer milagro. Y el primer templo protagonista es el templo de la ciudad de Houston. Este templo sirve a una área metropolitana de unos 7,5 millones de personas y a otros alrededores de esta ciudad. ¿Qué pasó en este templo? ¿Qué tiene de especial el día de hoy aquí? Sí, Benji, cuéntanos, ¿qué pasó en ese templo en cuestión? Vamos, estamos atentos. Y ustedes seguro que también. Adelante, Benji, cuéntanos qué pasó. Dice Richard Giesecke, miembro de la iglesia y propietario de un pequeño vivero de jardinería en Houston, desempeñó un papel especial en el embellecimiento de los terrenos del templo de Houston, Texas. Una noche, unos meses antes de que se anunciara el templo, soñó con jardines que adornaban un templo desconocido. El sueño fue tan vívido, registró el hermano, que me desperté y escribí una carta a la primera presidencia de la iglesia y la archivé para su uso posterior. El sueño inusual era de un templo hermoso con hermosos jardines en arreglos especiales. Por el sueño supe que el Señor quería comenzar a cultivar plantas en mi vivero para el templo. Bueno, aquí Benji nos empieza relatando que un hombre, miembro de la iglesia, que tenía un vivero, soñó que iban a ver un templo y que iba a estar bellamente adornado con plantas y árboles, y entonces él dijo, el que tiene que hacerlo soy yo. Y entonces vamos a ver qué es lo que hizo este hombre, porque forma parte del milagro. Continúa, Benji. Él hizo exactamente eso, utilizando su carta archivada cuando se anunció el templo 3 meses después de su sueño. 6 meses antes del sueño, el hermano Richard había adquirido inesperadamente 100 robles de 4 años de edad. Por una razón que no puede explicar el hermano Richard, plantó los árboles en contenedores más grandes de lo habitual. Bueno, pues ya vemos lo que este hombre hizo. Conforme a su sueño, pues él cogió y compró más árboles, robles en este caso, y los plantó y los tuvo ahí para cuando se construyera el templo ponerlo, porque le iban a elegir a él para hacerlo. Ese es el milagro de que van a construir un templo en su ciudad. Él tiene un vivero, dice, yo voy a vender, van a poner mis árboles en ese templo, porque yo, y además, algo importante, he escrito una carta a la primera presidencia que la tengo archivada, y que cuando construyan el templo yo les doy el papelito, yo que lo he soñado, igual que soñó
La vez pasada Whitford Bodrum, no la vez pasada, hace 2 semanas, en Los fantasmas atacan al profeta, lo vimos, es decir, que Whitford Bodrum soñó que venían los padres de la patria y dijo, yo tengo que hacer la obra por ellos porque han venido y yo me veo obligado a hacerlo. Hoy en día, es decir, vas tú con esa idea y te dicen, te la di que te vi, no vas a hacer nada porque lo tiene que aprobar la primera presidencia. Y pero es que yo lo he soñado. Bueno, como ya digo, qué casualidad. Pero bueno, es normal, si yo tengo un vivero y tengo árboles, pues imagino que viene un representante y dice, bueno, vale, si llegamos a un precio justo, además piensa que como tú eres miembro de la iglesia me tienes que hacer una oferta. Y yo de paso digo, si puedo ganar una ganancia con esto de la iglesia, pues mejor todavía. Y además hago una obra de caridad porque yo tengo un vivero y se van a poner en el templo. Que todo es dinero. Pero bueno, continuemos, veamos qué es lo que pasó o terminamos con este milagro, aunque sí ya digo que este hombre puso los árboles en el templo. Pero bueno, todavía queda más por hablar. Adelante. Después del sueño designó el mejor de los robles y el mejor de sus otros materiales vegetales exclusivamente para los futuros terrenos del templo. Hizo todo lo posible para asegurarse de que las existencias de su templo fueran de excelencia poco común. Bueno, pues no nos dice así gran cosa, es algo que básicamente, como quien dice, reservó en su vivero una parte donde poder plantar los 100 robles estos que había comprado y para que cuidarles bien porque se iban a poner en el templo. Continuamos pues. ¿Qué sucede más adelante? Con el paso del tiempo, las plantas de su templo especialmente designadas crecieron en tamaño, calidad y valor. En muchas ocasiones tuvo la oportunidad de vender los árboles para cumplir con pedidos que de otro modo no serían posibles de cumplir, pero se mantuvo, Richard, firme en sus decisiones de que estas plantas eran para el templo. Bueno, ¿ves? No hay nada nuevo, simplemente nos reafirma lo que os he dicho, que él reservó árboles y plantas para el templo. Continuamos. ¿Qué pasa más adelante? En pocos años tuvo la oportunidad de adquirir un próspero vivero de 40 acres y una granja de 50 árboles. Y una granja de árboles de 50 acres. Bueno, pues básicamente aquí nos dice que como él tuvo el sueño, pues él fue bendecido con la posibilidad de comprar un lugar más grande, más espacioso, para hacer el vivero más grande y a la vez comprar también árboles que le iban a beneficiar. Vamos a terminar este primer milagro y comento en sí del todo, ¿de acuerdo? Venga, Benji, continuemos. ¿Qué sucede más adelante? 3 años después de su sueño, las plantas que el hermano Richard cultivó para la casa del Señor finalmente tuvieron un hogar permanente en los terrenos del templo de la ciudad de Houston, Texas. Bueno, pues las conclusiones de ello ha llegado casi a su fin. Nos dicen que al final los árboles y las plantas de este hermano Richard se plantaron en el templo. Yo me alegro de que alguien se haya beneficiado por ello. Pero seguro que tiene algo más que decirnos, Benji. Él, hermanos, lo soñó y se preparó para un tiempo después, dice 3 años, plantar los árboles que el Señor Jesucristo le había esperado que él hiciera al momento de edificar la casa del Señor. Bueno, pues básicamente ese es el milagro, que un hombre antes de que se construyera el templo de Houston, que este hombre Richard soñara que se iba a construir un templo y
y que el Señor le mandaba que él pusiera los árboles y las plantas. Y esto lo toman como un milagro. Pero vamos a ver ahora otro sueño de otra hermana. Escuchemos, porque esto lo escribió una hermana en los comentarios. ¿De acuerdo? Escuchemos el comentario y ya terminamos. Dice, buenas tardes hermanito Benji, yo también soy una soñadora. Hace como un mes soñé que íbamos a tener un templo en Los Cabos, Baja California, en México. Yo soy de La Paz, pero en el sueño una vocecita me decía que iba a ser en Cabo. Así lo puso la hermana. Ojalá, hermana, ojalá que el Señor nos bendiga con un templo pronto por allí. Bien, como vemos, esta hermana también tuvo un sueño de que se iba a construir un templo en donde ella vivía. Pero Benji no lo toma ya como un milagro, sino dice, ojalá, hermana, que se cumpla su sueño y que construyan el templo allí. ¿Veis? Esto es a lo que yo me refiero. Es decir, toma los milagros con hechos que han ocurrido antes, pero no favorece a esta hermana. En lugar de decirle, hermana, ojalá que lo construya, y entonces veremos otro templo cumplido. Y yo me gustaría estar allí para comentar este hecho. Y recordamos, hermanos, se dijo aquí. Pero no, es decir, él trata este evento, este suceso como un milagro. Pero mucha gente, como esta hermana que hemos escuchado, tiene sueños y pues oye, yo no digo que a lo mejor se construya, es como decir, o yo profetizo, porque yo soy el profeta desconocido y digo, antes de un año va a llover. Claro que va a llover, antes de un año va a llover en esta ciudad, claro que va a llover en esta ciudad antes de un año, y a lo mejor antes de 6 meses, pero yo digo un año. Pues igual yo en lo que ha comentado esta hermana de que gustaría que se construyera un milagro en Cabo, pues a lo mejor de aquí a 50 años pues a lo mejor se construye un templo allí. ¿Por qué no? Y lo he dicho yo aquí mismo. De aquí a lo mejor a 50 años se construye un templo ahí en esta ciudad de Cabo, que creo que dijo que se llamaba. ¿Veis? Es decir, ¿es un milagro? No, es algo que puede suceder. Ese hombre, el hermano Richard ese que ha hablado de los árboles, ¿se le ocurrió un milagro en él? No, simplemente él tenía un vivero, se iba a construir un templo, que lo soñó, él dice que lo soñó, y guardó una carta para testificar sobre ello. Yo no veo que sea un milagro. Yo veo que este hombre, no sé, decir, bien, soñó, vale, vamos a suponer que soñó todo eso y compró árboles. Pero ¿y si no le llegan a comprar sí, vamos a suponer lo contrario. Imaginaros, se va a construir un templo, pero eligen otro vivero, o porque es más barato o porque por la circunstancia que sea. ¿Ese hombre qué? Pues yo os digo particularmente, si se compró el terreno ese y los 50 acres de árboles, es que tenía dinero, es que las cosas le iban bien. Entonces, ¿milagro? Ninguno. ¿Beneficio económico? Sí, porque si compró todos esos terrenos, es decir, el milagro es que vendí los árboles, que esos 100 que tenía, porque los soñé, y gracias a ese dinero pude ampliar mi negocio. No, es yo soñé y cumplí el sueño que recibí y compré más terreno y los árboles que yo tenía luego se vendieron al templo, porque él dijo que compró los terrenos antes de, porque nos dice bien claro que desde que él tuvo el sueño hasta que se terminó el templo pasaron 3 años, que no vendió esos robles. Os digo yo que por necesidad yo vendo lo que sea. Me refiero, si yo paso hambre, vendo lo que sea. Pero si no vendió los robles esos que
que lo del sueño es porque podía subsistir del otro. Pero no, nos dan a entender que, ay, pobrecito, su fe es que esos árboles eran para el templo, le impidieron vendérselo a la gente. Yo puedo coger, ¿cuántos quieres? 5 robles, toma, 5 robles, me compro otros robles y los planto y ya está. Y hasta que se termine el templo, esos árboles, porque luego crece cuando si les planto allí en el templo. No iba a vender los 100, y vendí 5, tal, ahora vendes uno, lo repones. Pero bueno, ese hombre estaba bien económicamente en el vivero, así que milagro ninguno. Si no le llegan a comprar, este hombre no se arruina, porque vendería los robles, vendía las cosas y ya está. ¿De qué vive ahora? Después de... Sí, porque pensar eso. ¿De qué vive este hombre después de que se plantaran los árboles? ¿Ya se retiró? ¿Ya fue millonario? No, siguió con su trabajo en el vivero y ya está. A lo mejor le contrataron para el mantenimiento de los jardines del templo. A lo mejor, pues mira, más un dinero extra. Así que, de milagro, nada. Simplemente tenía un vivero, le compraron a él los árboles, fue precavido por el sueño, por lo que fuera, y ya está. Pero si no se le llegan a comprar, hubiera seguido adelante y no se hubiera arruinado. Pero bueno, pasemos ya al segundo milagro, porque me he tirado 15 minutos con este. Segundo milagro. Vámonos con otro de los relatos que hemos preparado y que bueno, este que vamos a repasar ocurrió en otro estado de los Estados Unidos, amigos, pero acá vamos a ver ahora un fenómeno natural y el Señor salvando a los santos de los últimos días, el día de la dedicación del templo. Bueno, creo que el siguiente milagro va a ser el del templo de Billings en Montana, y efectivamente yo he escuchado previamente, claro, los milagros, y entonces me sé de qué va. Pues si no, ¿cómo iba a poder comentar? Según iba, no, porque hay cosas en contexto y tal. Bueno, para haceros un resumen y centraros un poco, este milagro ocurrió en Montana en la época primaveral, en la que, a diferencia aquí en España, que aquí en España si el invierno empieza en diciembre y termina en febrero, y luego de febrero a enero, febrero, marzo, abril, y luego ya empieza la primavera, y luego de la primavera al verano, del verano al otoño. Bueno, pues el invierno aquí es en diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Allí en otros sitios del mundo pues es diferente. Entonces el hecho que vamos a contar pasó en marzo, y allí en Montana en marzo nieva. A diferencia que aquí, que a lo mejor hubo un año que aquí nevó en abril, ojo, aquí en España, en la ciudad donde yo vivo. Pero allí pues el invierno dura entre marzo y mayo, dura ahí el invierno. Entonces el hecho es que cayó una fuerte nevada, y vamos a ver qué es lo que pasó, porque la nieve tiene que ver mucho en esto, ¿vale? Venga, continuemos. Nos vamos al templo de Billings, Montana. En marzo de 1998 se desató una fuerte tormenta para la palada inicial del templo de Billings, que tomó por sorpresa a los miembros de la iglesia y a los dignatarios invitados. Efectivamente, era el templo de Billings, como habéis escuchado. Y habla aquí de dignatario. Bueno, cuando se dedica a un templo, cuando se hace la primera palada, como es en este caso la primera palada, donde se va a construir el templo, se invita a las autoridades del lugar o del país. También se puede invitar a las autoridades del país. Y entonces ya vemos, estamos hay una gran nevada, se va a dar la palada, y hay, no sé si 400 personas o 4.000 personas, en fin. Hay una gran cantidad de gente que va a ir a ver la palada inicial. Pero bueno, continuamos con
dejemos hablar a Benji. Adelante, Benji. Pero tenía que ser el día de la palada inicial cuando más de 4.800 personas, hermanos, tuvieron que esperar sentados a que se dedicara allá en el lejano marzo de 1998 este templo. Pues sí, eran más de 4.000 personas. Bueno, y dice que tenía que ser justo el día de la palada que hubo esa gran tormenta. Aquí empieza el milagro. Adelante, Benji. La tormenta de nieve primaveral, como les decía, había pillado desprevenidos a la mayoría de los asistentes. Mira, yo por naturaleza escucho básicamente todos los días las noticias. Entonces yo no me creo que les pillara de sorpresa. De sorpresa es que yo vea que va a hacer, que me digan el nombre del tiempo, que va a hacer sol y me cae luego una tormenta de aquí te espero. Estamos en la época primaveral, sabemos que es época de nieves. ¿Qué sorpresa hay? ¿Qué les pide de prevenido? Para nada. Seguro que el día anterior también había nevado. Y aquí, luego no me parece que no lo dicen, pero ahí de esta gran tempestad de nieve, esta caída de nieve, produjo una capa de unos 12 centímetros. Unos 12 centímetros, dice 5 pulgadas, 5 pulgadas pues es aproximadamente 12 centímetros. Yo no creo que les pillara por sorpresa. Sabían que iba a nevar, que iba a caer. A lo mejor no se esperaba que cayera tanto. Les pilló por sorpresa. ¡Joder! Sabemos que es como va a llover. ¡Joder, lo que ha llovido! Han inundado, se han desbordado los ríos de lo que ha llovido. Esa es la sorpresa. Que sé que va a llover, pero no me imaginaba que iba a llover tanto. Pues aquí puede ser igual. Sé que iba a nevar, pero no esperaba que nevara tanto. Bueno, pero nevar por 12 centímetros tampoco es que fuese una nevada así muy grande. Además habla que cayó la nevada, es decir, estaba cayendo una nevada, estaban preparando, estaban con la quitanieve no daban abasto y entonces estaban con atriles al revés empujando y ayudando a quitar la nieve. Es decir, por sorpresa no. Estaba nevando y veían que estaba nevando mucho y la cosa era a ver si esta nevada no nos va a dejar hacer la parada. Pero la parada se hizo. Pese a todo, la parada se hizo. Por tanto, no fue tan espectacular, tan grande, tan inmensa como lo intenta decir, porque si la nevada es muy grande, no se puede hacer la parada. Y si la gente corre peligro de sufrir hipotermias o algo, es decir, si hay peligro para la salud de las personas, no se hace la parada y se posterga para otro día que a ver si llueve, nieva menos. Pero bueno, vamos a ver, Benji, ¿qué más nos tienes que contar? Un joven que mostró una actitud optimista comentó por allí que el Señor bendijo la palada inicial de hoy con nieve para hacer el templo blanco y puro. Bueno, esto es un comentario de un joven, pero que tiene que ver con sí, para alabar eso, en fin. Le he puesto como curiosidad, de lo que dijo este joven. Continuamos, Benji. La tromba de nieve que había caído en este templo había sido una bendición. ¿Por qué? Una gran organización antisanto de los últimos días del norte de Wyoming había planeado interrumpir el procedimiento innovador del templo. Ninguno de los manifestantes pudo llegar al sitio del templo debido al clima peligroso y a las condiciones del viaje. Bueno, pues básicamente aquí el milagro es que había unas personas que estaban en contra de la construcción del templo y que no llegaron por las circunstancias climatológicas. Mientras la gente de fe estuvieron 4 horas allí sentadas esperando, incluso habla de una mujer de 60 años. Sí, para mí una mujer de 60 años, yo casi tengo 60 años y 4 horas esperando si tengo fe y para guardar el sitio, porque ella es que llegó 2 horas antes para que no me quitaran el sitio, porque ya sí veo a los líderes y la parada en
en primera fila, me siento aquí, 12 centímetros de espesor, hace frío, pero estoy bien abrigada, tengo un paraguas, voy bien, es decir, bien protegida. Milagro de que esa señora está ahí, milagro de que ninguno, la señora está ahí, así que sana con gusto no pica. Así que básicamente no nos engañemos. Pero nos dice que cuando se iba a dar la palada había una gente, un grupo de personas que querían, digamos, protestar. Protestar, no impedir la palada. Iban ahí a protestar, es decir, hacer ruido. Pero no llegaron. ¿Por qué? Porque fueron más precavidos y dijeron, somos mucha gente, en lo que llegamos allí, bajo la nieve, bajo estas circunstancias, a lo mejor nieva menos. Simplemente fue precaución. Fueron precavidos y pensaron en la gente. Dijeron, si vamos, a lo mejor alguien se pone enfermo, a alguien le puede pasar algo. Es decir, la cosa se puede poner mal. Y eso es el milagro. Que la gente decidió no ir los manifestantes decidieron no ir al templo, entonces se desarrolló con normalidad. ¿Veis algún milagro aquí para la palada y para eso? No. Simplemente que hubo una gente que iban a protestar, decidieron por el aspecto climatológico o por las circunstancias climatológicas no hacerlo. ¿Milagro? Joder, pues yo no lo veo milagro. Había caído nieve porque estaba cayendo nieve. No sé, es decir, si a todo lo que se haga, es decir, una persona iba a comprar un chupachus pero no lo hizo, milagro, pues el chupachus tenía un poco de veneno, menos mal, milagro. Pero bueno, el milagro es, ¿cómo sabes que ese chupachus estaba eso? Pero bueno, entonces, pero ellos intentan dar el bombo y platillo a todo esto. Es como el siguiente milagro que me choca mucho. El siguiente milagro me choca porque me enciende el siguiente milagro que vamos a ver. Y sí, sin más demora, porque ya llevamos aquí 25 minutos. Venga, Benji, siguiente milagro. Vamos a continuar con otro hecho muy bonito, muy especial, pero a la vez sencillo. Así son los milagros de nuestro Padre Celestial. A otro templo, hermanos, aquí cerca de la ciudad de Houston es el templo de Baton Rouge, que ustedes están viendo. Bien, el templo que básicamente estáis viendo, el templo de Baton Rouge, Louisiana, es decir, que estáis viendo. No tengo no hay nada que comentar hasta ahora. Vamos a proseguir. Adelante, Benji. En junio del 2000, el templo de Baton Rouge, Luisiana, estaba listo para ser revestido con mármol blanco imperial llamado Danby. Muchos de los templos más pequeños que se construyeron en esa época, incluido el templo de Baton Rouge, usaron este hermoso mármol que ustedes pueden ver que es de blanco, adquirido de una cantera cerca de Sharon, Vermont, lugar del nacimiento de nuestro amado profeta José Smith. Todos los días llegaban camiones llenos de la hermosa piedra blanca. Bien, bueno, luego nos dicen que los camiones tardaban unos 40 horas en llegar. Y venían y traían, pero algo pasó con uno de los camiones. El camión traía 10 cajas, como 10 palés, es decir, 10 cajas con mármol, y Benji nos va a decir incluso cuánto pesaba cada caja. Adelante, Benji. Una tarde, un camión de 18 ruedas, es decir, un camión grandísimo, llegó al sitio de construcción fuera de horario. Solo el capataz de mármol seguía en el lugar para recibir el envío de 10 cajas de mármol, cada una con un peso de 3/4 de tonelada. Es decir, hermanos, 750 kilos por caja de mármol multiplicado por 10 era lo que un camión de 18 ruedas transportaba desde Sharon, Vermont hasta Baton Rouge, la capital de Luisiana, en el profundo sur de los Estados Unidos. Bien, 10 cajas, 750 kilos cada caja.
No voy a comentar aquí nada todavía, vamos a continuar, vamos a seguir escuchando a Benji y que nos cuente el milagro en sí, qué es lo que pasó. Adelante, Benji. ¿Qué dice más adelante? El capataz descargó 2 cajas con un montacargas antes de que se rompiera una línea hidráulica, utilizando la máquina. Se hicieron algunas llamadas telefónicas y en 15 minutos estaban allí 25 hombres fuertes, listos para ayudar con la tarea aparentemente insuperable. Bien, quiero que vamos a centrarnos. Llegó un camión de 18, es decir, un trailer grande que traía 10 cajas con un montacargas. Bien, entonces se rompe la pluma, el montacargas o también un montacargas, a lo mejor se refiere a una especie de toro, no sé, para sacarlo. En fin, pero bueno, porque un montacargas es como un ascensor, me refiero. Pero a lo mejor allí en montacargas también lo llaman a la pluma. Vale, en fin, como sea. El caso es que sacan 2 cajas y se avería la maquinaria. Y entonces, inmediatamente, fijaros, porque hay que entrar en contexto, en detalle. ¿Qué hacen? La obra no se para. Por lo menos para no perder, porque digo, este camión que me ha llegado ahora, es decir, si tenemos lo que se arregla el montacargas o me viene otro montacargas, es decir, pierdo tiempo, tal y cual, en fin, no podemos hasta mañana. Bueno, total que decidieron que no se paralizase la obra, entonces se llamaron, se hizo una llamada y aparecieron en 15 minutos, 25 hombres, 15 minutos. Vamos, yo no llego a un sitio en 15 minutos, yo aquí, tenía que estar muy cerca para poder llegar. Es decir, que para llegar a esos hombres en 15 minutos no debían estar muy lejos. Bueno, pues dice que vinieron 15 hombres fuertes, armarios, lo que llaman aquí armarios. Están Schwarzenegger, 25 tíos tipo Schwarzenegger, de fuertes, es decir, fuertotes. Es decir, no se llamó a cualquiera. Y entonces se llamó a 25. No es que sea importante este número, sino la cantidad, a lo que me refiero. Pero bueno, vamos a ver. Benji, continúa. El conductor del camión hizo un intento de ayudar en la situación haciendo retroceder el camión más cerca del templo, pero al hacerlo solo logró quedar atrapado en un montón de arena. Bueno, es algo normal, es decir, ya que se ha averiado el montacargas, pues el camión, para que facilitara el trabajo a los hombres, pues se acercó lo más que podía al templo, pero claro, al estar todavía en obra, pues se quedó atrancado en la arena, una de las ruedas. Bueno, pero bueno, esto es importante, lo de que se quedase el camión, pero en sí tampoco es algo para tener en consideración. Continuamos. Adelante, Benji. Más adelante, los jóvenes, esos 25, se pusieron a trabajar y descargaron las 8 cajas restantes, por un total de aproximadamente 15,000 libras de mármol. Luego hicieron un esfuerzo adicional al colocar el mármol, pieza por pieza, alrededor del templo donde los trabajadores pudieran usarlo según fuera necesario. Durante todo el proceso solo se rompió una pequeña pieza de mármol. Bueno, pues ya aquí nos ha hecho un poco en la descripción de que se descargaron las 10 cajas, y bueno, vamos al final del milagro lo explico un poco sobre esto. Vamos a terminar que Benji termina de contar este tercer milagro. Ya nos quedan solo dos más, y vamos a ver. Adelante, Benji. Todos los trabajos diligentes de la noche requirieron solo 1 hora y media de trabajo. Bueno, la verdad es que para mí que yo he trabajado carga y descarga de
de paquetería, de palés y demás, 1 hora y media no es mucho. ¿Por qué lo digo? Veréis, yo he trabajado en una empresa, que no voy a decir su nombre porque no tengo por qué hacer, y además yo quedé muy a disgusto de esa empresa, no de la empresa sí, sino de su encargado. Por lo tanto, no voy a decir a qué empresa. Pero bueno, yo trabajé allí. Y entonces nos intentan decir que el milagro, tal como lo cuenta Benji, parece ser que vinieron los 25 hombres y les tocó descargarlo, parece que a pulso. No. Veréis por qué. Para descargar todo eso, es decir, el pensar en montar cargas, cogía y descargaba las cajas, pero aquí nos dice que los hombres distribuyeron el mármol por alrededor del templo, para donde se iba a poner, porque más o menos estaba calculado que tanto mármol para tantos lugares. Bueno, pues para hacer eso hubo que a veces tener maquinaria. Aquí tenemos, aquí en España se usa, puede ser la traspaleta, que es, no sé, es decir, bueno, os voy a poner una imagen de una traspaleta y de un toro. Un toro es como digamos, un tractor con pinzas, que eleva. Bueno, pues esta gente seguro que tenía traspaletas y seguro que tenía un toro. Es decir, donde yo trabajaba, ya digo, en descargando camiones de carga, en descarga, es decir, porque tan pronto cargaba, es decir, ayudaba a cargar como ayudaba a descargar, solo que yo no llevaba aunque tengo carnet de traspaleta, de carretillero, vamos, de carretilla, tengo carnet de carretillero, es decir, puedo manejar una carretilla elevadora, pero también se llama así, carretilla elevadora, aunque se la conoce como toro, o traspaleta eléctrica, y la traspaleta manual. La traspaleta manual es que metes el palé, le das aquí y se va subiendo y avanza. Y la traspaleta eléctrica es que te montas como una plataforma, aprietas un botón y eleva las pinzas, y entonces avanza. Lo llega, lo dejas, retrocedes y ya está. Es decir, hay varios tipos de traspaletas, varios tipos de carretillas, y bueno, si hay carretillas elevadoras, hay diferentes tipos, y hay que tener un carnet para manejarlas. Bueno, pues estos 25 hombres, algunos de ellos manejaban las máquinas, otros entraban ahí, las cogían, es decir, unos entraban con la traspaleta, acercaban las cajas, porque seguro que te entraban en el palé, para que si no, como iban a montacargas a enganchar, entonces la acercaban al final del camión, el otro cogía, llegaba, hecho todo y lo llevaba. En 1 hora y media, yo lo he hecho en menos. Descargar un camión en 1 hora, básicamente lo hacíamos nosotros. Ellos tardaron 1 hora y media, pues bueno, era un camión largo, grande, en sí. En sí yo no veo el milagro. Bien, pero quiero que fijamos, es decir, es importante lo que ha dicho Benji, porque a pronto habla como de 10 cajas, o es decir, en este caso 8 cajas son las que quedaron sin poder descargar, pero luego para enfatizar todo esto, él dice 15.000 libras. ¿Por qué hace esto? Veréis, porque no es lo mismo decir, les tocó a 25 hombres descargar 15.000 libras, a decir que les tocó descargar 8 cajas. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo decir, en la puerta de un bar se pegaron 2 hombres, en la puerta de un bar se pegaron un hombre normal y un policía. O no es lo mismo decir, en la puerta de un bar se pegaron 2 hombres, a decir, en la puerta de un bar se pegaron 2 hombres y un maestro de karate. Ostras, ¿ves cómo cambia la situación? ¿Veis lo que yo quiero decir? Aquí Benji está jugando con nuestra psique. Entonces dice, milagro, 25 hombres tocó 15.000 libras. Bajar 15.000 libras. A decir,
¡Joder, milagro! 25 hombres les tocó descargar 8 cajas. ¿8 cajas? ¿Veis lo que yo voy? ¿Y por qué lo hace? Para enfatizar el milagro, para desviarnos, para desconcentrarnos, para hacernos olvidar que eran 8 cajas. Simplemente quiere que veamos el contexto de los kilos. Por eso usa los kilos, 15.000 libras. ¡Ay! ¡Joder, 25 hombres! ¡Que no! 25 hombres, 8 cajas. Y tenían maquinaria para hacerlo. ¿Qué milagro hay ahí? ¿Qué milagro? Todos los días ocurre. Estando yo trabajando, es un camión volcón. Un camión volcón. Se mandó otro camión. Se mandó maquinaria con la gente. Fuimos todos a trabajar. No, fueron 4 o 5 para coger todo lo que se había volcado y ponerlo en el otro camión. Se hizo el atestado y tal cual. No fuimos toda la empresa. Fueron solo pues de 5 a 10 personas allí para coger, porque era paquetería pequeña, y luego más los palés, que hubo que montar palés, porque seguramente algunos se quedaría, se desbordaría, se rompería los palés, etcétera, etcétera. Milagro ninguno. Milagro ninguno, de verdad. Eso que estaba contando pasa todos los días en todos los lugares. Entonces están ocurriendo milagros en todos los sitios. Solo que no tengo que contar. Y entonces pongo esto como un milagro. 25 personas descargaron un camión 15.000 libras de mármol. No, 25 personas descargaron con maquinaria necesaria, traspalés y demás, 8 cajas de mármol. Y de todo se partió solamente una. Milagro, de verdad, para mí no hubo tal milagro. Vosotros ya me diréis qué os parece. Pero bueno, vamos al siguiente milagro, que estamos ya casi tirando. Es decir, yo soy culpable. Me estoy, digamos, tomando mucho tiempo en explicaciones que no tienen. Adelante, Benji, el cuarto milagro. Vámonos con otro templo. No hemos acabado, todavía tengo una sorpresita para todos ustedes en Latinoamérica. Una experiencia que pude corroborar personalmente. Vámonos a Hawái. Esto está en Laie, Hawái, en el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, lo del principio es que el último milagro es en un templo de Colombia, Bogotá. Colombia, Bogotá. O Bogotá, Colombia, mejor dicho. Es decir, es el último, es a lo que refiere. Pero el milagro de ahora es en Hawái, en Laie. Creo que lo he dicho bien. Vamos, Benji, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuál es el milagro? ¡Adelante, Benji! Y allí, hermano, sucedió otra cosa que tiene que ver también con la naturaleza. Cuando se refiere con la naturaleza, se refiere a lo de la nieve que hemos hablado antes en el segundo milagro. En este caso no es nieve, sino es una tormenta. Adelante, Benji. Cuando se construyó el templo de Laie, Hawái, a principios del siglo XX, la isla de Oahu era bastante remota. Esto dificultó la recepción de envíos de materiales de construcción como madera y otros suministros. Se emplearon varios medios creativos para solucionar este problema que se estaba suscitando en ese momento. Bien, como en muchos sitios, cuando estás en una isla o en lugares aislados, pues es muy difícil el acceso. Por ejemplo, aquí en España tenemos las Islas Canarias. Entonces, el abastecimiento de algunos productos, pues como en Canarias no se cultiva todo tipo de legumbres, ni de vegetales, ni animales y demás, pues sí, en Canarias básicamente el producto famoso es el plátano de Canarias. Es mejor, por lo menos para mi gusto, y sin descontar, y sin hacer de menos a la banana, me gusta más el plátano. Bien, entonces, para llevar los suministros allí, tenía que ser en barco o a lo mejor en
en helicóptero o en avión. Es decir, todo, y eso encarecía los productos, porque si tengo que mandar fruta a esas islas o a cualquier otra cosa, pues el precio es superior en otros lugares. Esa es la realidad. Pero bueno, veamos a ver el milagro en sí. Adelante, Benji, cuéntanos. Vamos a ver lo que pasó más adelante. Por ejemplo, se agregaron lava triturada y coral, ambos fácilmente disponibles en la isla, al concreto para que esto se usara para formar todo el edificio, incluidos los pisos, los techos y las paredes del templo. Bueno, el concreto, seguro que hay muchos ya sí que saben lo que es, pero aquí en España cuando se dice el concreto no se entiende. Aquí se llama cemento u hormigón, Aquí lo que dice que para formar el concreto, aquí se conoce básicamente como cemento u hormigón. El cemento no lleva piedras, el hormigón lleva piedras, por eso el nombre de hormigón, es hormigón armado, que es cemento con piedras, es decir, eso es el hormigón, es decir, el hormigón es más fuerte que el cemento. Y entonces cuando aquí Benji ha dicho concreto, se refiere a eso, cemento u hormigón. Venga. Continúa, Benji. Adelante. Después dice, pero incluso con esta innovación, la construcción a menudo tuvo que esperar mientras los contratistas intentaban localizar los materiales faltantes. En un momento, la construcción estuvo paralizada por completo debido a la falta de madera. El contratista Ralph Woolley oró pidiendo ayuda para obtener los suministros necesarios. Había una crisis, hermanos. Bueno, pues básicamente es verdad, es decir, puesto que en esa isla no hay muchos árboles, pues entonces tenían que esperar que trajeran el material a la isla y por circunstancias, es decir, una vez llegaba el material a tiempo y otras veces no. Es decir, cuando no llegaba, pues la obra pues se tenía que retrasar por falta de material, cosa que pasa en muchos sitios. En una fábrica no hay bastante repuestos, material para construir los coches, pues entonces hay que parar la fabricación. Es decir, y hay que esperar a que llegue los repuestos y cuando digo repuestos me refiero al material para seguir haciendo los coches. Venga, adelante, Benji. ¿Qué dice más adelante? Había una persona llamada Ralph Woolley que estaba orando para pedir por madera, hermanos, él era el contratista. 2 días después, durante una fuerte tormenta, un barco de carga quedó varado en un arrecife de coral cercano a esta isla. El capitán ofreció a los santos su cargamento de madera si lo ayudaban a descargar su barco. Los santos de los últimos días de Hawái, hermanos, estuvieron de acuerdo y se reanudó la obra en el santo templo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pues termina Benji contándonos que hubo una gran tormenta, un barco se quedó varado, es decir, que no podía avanzar, entonces le dijo, mi barco tiene madera, no era para vosotros, pero si me ayudáis a aligerar la carga del barco y así el barco pesa menos, puede liberarse de donde está retenido, yo os regalo la madera. ¡Gracias! Porque no teníamos madera. Entonces se avisó a los miembros, ayudaron a descargar el barco. El barco se aligeró, os tomad la madera, os la regalo. Bueno, si el barco regaló la madera es porque podía hacerlo, porque a lo mejor era una madera que no iba a llegar o en fin, por las causas que fuera, porque la carga no es mía. Yo no puedo regalar mi carga sin que no es mía. Es decir, yo llevo camiones y digo, bueno, si me ayudáis a eso, os regalo un camión. No, necesito pedir un permiso. Entonces el del barco pidió permiso por radio como fuera y dijeron, bueno, pues si eso, pues, es decir, si ellos necesitan la madera, pues regálasela en agradecimiento o en pago por los servicios prestados. Pero aquí hay algo a lo que voy y es que, ¿qué cosas? Para que ocurra esto, es decir, me estáis diciendo,
he paralizado el templo. He paralizado el templo. Entonces, para favorecerte a ti, que te falta la madera, lo que voy a hacer es, en una tormenta voy a hacer que un barco se quede retenido, se queda varado, para que vosotros lo ayudéis y él os va a regalar la madera. Milagro ninguno. La tormenta coincidió que pasaba por ahí un barco, coincidió que llevaba madera. Eran barcos de carga, es normal que llevaran madera, que igual que llevaba otras cargas, solo hablas de madera. ¿Cuánta madera llevaba? ¿La suficiente? No llevaba así la cantidad de madera que necesitas para terminar el templo, que parece que nos está diciendo eso, que sin esa madera el templo no iba a terminarse. No, lo que pasaba que sin esa madera el templo iba a estar parado, sin obra, sin poder hacer nada, un tiempo. Pero bueno, tampoco es que fuera el problema muy grave. Si había que esperar una semana, pues esperaba una semana hasta que llegase la madera de repuesto. Estaban acostumbrados. No era algo puntual. Estaban acostumbrados a que pasara eso. Contaban con ello. Hay tormentas, pues me tengo que esperar a que termine la tormenta y pueda venir el suministro de madera que estoy esperando. Coincidió que ese barco pasaba por allí y se quedó varado y traía madera. Pues dicen, mira, pues en lugar de parar en una semana, vamos a parar solamente 3 días. Pero después de esta madera, después de trabajar con esa madera, tuvieron que esperar para que viniera más cargamento. Y si la tormenta continuó y continuó y tuvieron que usar esa madera, trabajaron con ella, porque esa es otra. A lo mejor a causa de la tormenta no podían trabajar en el templo con esa madera, la tuvieron que coger y guardar, por si acaso, porque si hay mal tiempo no puedes trabajar, a menos que sea trabajo interior, entonces sí, se me cae la baba. Entonces sí que se puede trabajar con la madera en el interior, en el exterior no, porque hay que ver en qué se trabajaba, porque en Estados Unidos se trabaja mucho con la madera, trabaja mucho con la madera para la construcción. En cambio aquí pues se trabaja más en España, se trabaja con el ladrillo y con el pladur. Y vamos a ver el último milagro, que ese también tiene tela. Es en Bogotá, Colombia. Adelante, Benji, último milagro. Hace algunos años, hermanos y hermanas, en el 2014 para ser exactos. Bueno, el milagro ya lo dijo ahí Benji. Ocurrió en el año 2014, ¿vale? La persona que vais a ver es la persona que el gurú se llama, es decir, el encargado. Es decir, como el jefe de seguridad. El gurú, el de seguridad. Adelante, Benji. Persona llamada Hernán en el 2014 era el guarura del templo. Bueno, pues es decir, este hombre, es decir, nos va a hablar más ahora Benji de quién es este hombre. Es decir, voy a esperar hasta el final para explicaros el milagro, es decir, el milagro es este milagro. Venga, adelante, Benji. Pero él me está explicando algo que sucedió en el templo de Bogotá el día de la dedicación de este templo. ¿Qué sucedió, hermanos? Le tocó recibir al presidente Gordon B. Hinckley ahí en el templo de Bogotá, quien fue el que dedicó ya el templo hace algunos años. Bueno, nada que destacar, es decir, nos dice que le tocó recibir a la persona, a la autoridad de la Iglesia Sud que iba a dedicar el templo. Adelante, Benji. Me comentaba que el día de la dedicación del templo de este recinto allá en Bogotá, había una marcha de cientos de personas en contra de la construcción de una iglesia rara, ¿no? Como ellos lo identificaban, en la ciudad de Bogotá. Este dato que ha dado Benji es importante, lo de la marcha, porque es decir, tenemos a unas personas como en el templo del segundo milagro, es decir, que estaban en contra de la iglesia y querían manifestarse. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Adelante, Benji. Pero alguien le comenta, hermanos, días después de la dedicación al hermano Hernán,
que una persona de otra denominación religiosa que venían marchando en contra de la construcción del templo mormón, como decían ellos, le dijo al hermano Hernán, ¿sabe qué? Pues veníamos con la intención de poder impedir el evento, pero pues evidentemente la seguridad que ustedes tenían pues se veía desde muy lejos, desde muy atrás, desde la calle 127, y pues no pudimos hacerlo. Bueno, la calle 127 que habéis oído es la calle donde está el templo. Normalmente aquí en España está en el barrio de Moratalá, entre Pavones, pero la zona se llama la Manzana del Templo, o calle del Templo. Es decir, pues allí es la calle 127, que es la calle que va al templo, ahí en Bogotá. Y bueno, pues vemos que había una manifestación, y entonces a este hombre, a este llamado Germán, le cuentan por qué la manifestación no llegó allí al templo para impedir o para manifestarse ahí delante. Y hablan acerca de la seguridad que había. Pero vamos a continuar. Adelante, Benji. Y el hermano Hernán pues se quedó un tanto sorprendido porque evidentemente había seguridad, pero quiso indagar más acerca del asunto. Bueno, aquí hay algo curioso. Primero dice el hermano Germán que había cierta seguridad, pero luego dice que tal seguridad en sí no había. Se contradice a sí mismo. Pero bueno, lo que quiero es que os quedéis con la copla esta de lo de la seguridad, que aquí dice que sí que había cierta seguridad, pero que no había una seguridad tan excesiva como comentaba este hombre, que este hombre en sí era del grupo de los manifestantes, ¿de acuerdo? Pero continuamos porque estamos ya más de 50 minutos y hay que terminar el vídeo. Adelante, Benji. Y la persona y el sujeto de la otra denominación religiosa le dice, sí, no nos pudimos acercar ni siquiera a las rejas del templo porque ustedes colocaron guaruras de gran tamaño, robustas y de color blanco, por lo que nosotros, que pues por supuesto nada más íbamos a gritar y veníamos desarmados, pues evidentemente no íbamos a poder lograr nada. Bueno, habéis escuchado guarulas, es decir, eran como la seguridad, un equipo de seguridad de color blanco. Y este es el detalle importante, esto del color blanco, pero en fin, vamos al final comentamos. Adelante, Benji. Comenta, hermanos, que la iglesia no había contratado a ninguna compañía de seguridad de personas como las había descrito el personaje aquí citado en nuestra historia en el Templo de Bogotá, y mucho menos vestidos de blanco. Bueno, pues ya termina este hombre diciendo que la iglesia no había contratado a ninguna compañía de seguridad. Tenían seguridad, pero era propia del templo. Pues el templo tiene guardias de seguridad y un grupo de seguridad. Es decir, tiene seguridad para proteger el templo y etcétera, etcétera. Pero no había contratado a ninguna empresa ajena a la iglesia de seguridad, y menos de color blanco. ¿Esto es un milagro? Bueno, primer punto, que es como la cueva de Alí Baba que hablamos la semana pasada. Benji está diciendo, y además dice, yo fui testigo. No lo tenemos aquí preparado, hermanos, pero sí hay de uno latinoamericano, así que quédense porque fui testigo de alguien que tuvo la experiencia. Benji, ¿testigo de qué? Tú puedes decir que puedes testificar de lo que te dijo ese hombre, no fuiste testigo del milagro. Eso es punto 1. Punto 2. Estás contando algo que te ha dicho esta persona. Yo debo creerla. Tengamos en cuenta una cosa. Por boca de 2 o 3 testigos se descubrirá todas las cosas. Solo me estás hablando de un testigo, de una persona que te ha contado esto. Había que escuchar a la otra persona, a la de los manifestantes.
porque Germán te está diciendo, me dijo esta otra persona, es decir, ya está hablando por boca de una segunda persona. No es que me dijo, yo también te digo, a mí me ha dicho, me he encontrado una persona y me ha dicho que El Salvador viene la próxima semana, y yo lo testifico. El Salvador viene la próxima semana porque me ha dicho una persona que me ha encontrado. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Estamos diciendo un milagro, haciendo creer a la gente un milagro que no existió, que no existe, porque ni siquiera está comprobado. La Iglesia no habla de ello, porque si fue un milagro hay que catalogarlo y hay que registrarlo, pero no. Está diciendo, no, me dijo esta persona. La Iglesia sabe de ese milagro porque no habla de ello. No habla de ese milagro. Lo estás contando tú, Germán, porque te ha dicho esa persona, pero no hay registro de que esa persona, porque para verlo no puedo decir, no, es que esa persona me ha hecho tal. Bueno, pues voy a hablar con la otra persona para que me cuente su versión. No conocemos la versión de los manifestantes, por lo tanto, milagro no hubo. En el argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira. ¿Qué es lo que pudo pasar? Veráis, pues que vino esta gente, estos manifestantes, que es verdad que puede que existiera un manifestante, ¿por qué no? Entonces llegaron allí y vieron a mucha gente, y vieron también a gente blanca, y a lo mejor alguien creyó que era de seguridad, porque cuando se va a dedicar el templo o se va a dar la palabra inicial, o que los templos, etcétera, etcétera, los que lo van a hacer van vestidos de blanco. Entonces a lo lejos vieron a alguien en blanco ahí puesto, o fantasía o su imaginación, entonces dijeron, oye, mira, ahí hay alguien de blanco, ahí tal, hay mucha gente, mejor vamos a pasárnosla y no vamos a ir, porque a lo mejor podemos salir escaldados. Hay demasiada gente. Y ellos a lo mejor no eran muchos, eran poquitos. Eso es lo que podía haber pasado. Milagro ninguno. Casualidades, circunstancias, pero milagro ninguno, hombre. Y no me vengas a contar como la cueva de Alibaba de Pepe y Smith, porque no me trago. De segunda persona no. Háblame. ¿Fuiste tú testigo de eso? No. Te contaron de. Entonces no me vengas ahí con historias. No me vengas con historias porque milagro no hubo ninguno. Y esto básicamente es lo que yo os quería transmitir en el día de hoy. Estos son los milagros que ha contado Benji y que no son tan milagros. Por lo menos este último no es tan milagro. Porque está contándote un milagro que ha oído de otra persona que tú no puedes hablar con ella para refutar, para comprobar su veracidad. O por lo menos no has querido tú comprobar su veracidad. Había que ir a esa persona y decir qué es lo que realmente pasó, qué es lo que vio. Y os seguro que es muy diferente de lo que cuenta este hermano, porque este hermano lo que hace es ensalzar, adornar, ampliar, magnificar un hecho como el tal. Porque a lo mejor dijeron, no, vimos ahí una persona de blanco y mucha gente y preferimos no meternos en lío ni en jaleo. Y a lo mejor había prensa y en fin, etcétera, etcétera. Disculpad, perdonad un segundo antes de terminar. Pero durante el programa que hizo Benji el lunes pasado, lo de los milagros de los templos que no conocías, pues Benji hizo un comentario a una persona que escribió un mensaje allí, de que quería un debate con él, y él dio la siguiente explicación. No, Benji, los milagros no son así. ¿Quieres un debate al respecto? Hermanos, yo no debato cosas espirituales. Las cosas espirituales no tienen debate. Mucho menos para la gente que no cree. Los milagros solamente se ven por medio del ojo de la fe. Para debates, los políticos. Bueno, ya lo habéis escuchado. Para debates, los políticos. Los debates son buenos. Es decir, los debates no tienen que ser una contención o una pelea, un enfrentamiento, que eso es lo que se refiere para debate los políticos.
Los debates no tienen que ser debates políticos. En los colegios hay debates. Yo defiendo una postura, tú defiendes otra y no tiene que haber enfrentamiento. Un debate puede ser una exposición de algún tema, de algún asunto, de algo. Es una exposición de un pensamiento, una idea, etcétera, etcétera. Benji, un debate es muy necesario. Tú has hecho entrevistas y en la entrevista, quieres o no, haces como una especie de debate pequeño. Una persona te hace una pregunta, tú contestas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las entrevistas que haces en otros canales a un debate? ¿Sabes cuál es la respuesta? Estás perdido. Un compañero tuyo en Más Fe dijo y testificó y afirmó que no se puede demostrar la veracidad del libro de Mormón si no es por medio de la fe. Y es la verdad, en un debate estarías perdido. No hay forma de que puedas justificar los errores que hay en el libro de Mormón, los errores históricos que hay en el libro de Mormón. No hay forma de justificar la forma de actuar de Pepillo Smith, Brigham Young y otros. En un debate en el cual, si tú te presentas, saldrías escaldado. Es la realidad. Siento mucho decírtelo, pero perteneces a una corporación que te pagan por decir falacias, mentiras. Y mientras tú hagas eso, estás haciendo daño a mucha gente, porque estás engañando y mintiendo. ¿Vale, Benji? Y si tienes algún problema, ya sabes, a debatir. Pero no haces debates, porque todo es con respecto a la fe. Gracias. Ahora sí. Y eso es todo, mis estimados hermanos de esta aventura, mis estimados oyentes. Gracias por estar una semana más viendo los vídeos de Controversias Mormonas. Este ha sido el número 37 y espero veros y contar con vosotros en la próxima semana con otro emocionante vídeo que yo publicaré y que os haré llegar. Gracias, soy Emanuel, el profeta desconocido, y agradecido de estar con vosotros.